días, buenas tardes, buenas noches amigos, depende de qué hora lo estén viendo. Esto es Festín Informativo, les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Bien amigo, todo bien, como siempre muy feliz de estar con ustedes, de estarlos viendo y ustedes que nos estén viendo, espero. No pasen, no quieran ver otro video, véanos un ratito, quizá podemos informarles un poco de lo que pasó en la semana. Tenemos un menú pues bastante variado, igual los invitamos a que sigan nuestras redes porque ahí subimos todos los lunes noticias, que es el menú de la semana, las noticias que más nos llamaron la atención, pero todo bien amigo, muy feliz de estar con ustedes. Qué bueno. ¿Tú, Adriancito? Bien también, ¿Sí? ya listo para darnos este festín, ¿no? ¿Muy listo? Muy listo. Muy listo. Perfecto. ¿Tú, Carlitos, cómo Pues, estás? Cuéntanos. Gracias por preguntarme. ¿Cómo estás? A ver. No, yo estoy muy bien, gracias. De hecho, acabamos de pasar ahorita algo muy chistoso. Es que aquí donde grabamos yo vivo, entonces llegó Benji y no me había dado cuenta que estaba lloviendo y yo la vi en la mañana, entonces pues como que se me mojó toda mi ropa, ¿no? Tal vez, entonces fue muy chistoso. Y pues yo no me di cuenta cuando llegó Adriancito y pues me espanté cuando vi que estaba ya aquí adentro. Y pues, pero en general bien, muy bien, listo para hablar de las noticias. No te deja de sorprender el clima, ¿verdad? De aquí. No, la verdad no, o sea, estaba el solazo y de repente Benji me dijo y ya estaba lloviendo, entonces pues no le atino. Es chistoso, es las incertidumbres de Puebla. Sí, pero es buen estado, a mí me gusta. A mí me gusta vivir aquí. Pues arrancamos, ¿qué les parece? Sí, traen hambrecita para empezar ya con el menú de esta semana. Dale. Muy bien, pues yo les traigo lo que es la entrada, si me permiten presentarles el platillo. Claro. Para este platillo es más que una noticia, es una conmemoración. El día 17 de octubre se conmemora el voto femenino de la mujer, la primera vez que pudo ya votar las mujeres en México. Y pues es algo pues interesante ver que solo son 68 años, ¿no? 68 años de que las mujeres por fin tuvieron el derecho de votar y ser votadas, porque ahí mismo también se junta el derecho a votar y ser votadas. El 17 de octubre se plasma en la Constitución el derecho a las mexicanas a votar y ser electas, y la primera vez que logran votar es en 1955, el 3 de julio de 1955. Entonces obviamente primero en la Constitución, ya después lograron votar, pero entre los datos importantes que encontré fue que en 1853, desde 1853 en México ya se tenían registradas las primeras marchas, las primeras manifestaciones, las primeras reuniones de mujeres para buscar y pelear por este derecho que es el del voto. Y hay una frase que me gustó mucho que dice: todo empieza con un sueño, y entonces las mujeres soñaron que podrían votar, y ese más o menos fue como el inicio, un tipo de eslogan con el que empezaron. Y fue un movimiento que no fue solamente en México, sino en todo el mundo. Se empezó a pelear por este derecho de que las mujeres son ciudadanas pues como los hombres, ¿no? Y pues es sorprendente como solo 68 años, ¿no? Probablemente nuestros abuelitos tengo una abuelita que tiene 74, entonces ella había nacido y todavía no podían votar las mujeres. Entonces, o sea, como que sí es muy poco el periodo de tiempo. A mí me llama la atención que 100 años tardaron, o sea, desde que empezaron a salir a protestar hasta que se plasmó en la Constitución, y todavía 102 en lo que pues ya pudieron votar. Pues fíjate que a mí me llama más que nada la atención lo de que dices de las marchas y las protestas, porque pues actualmente, o sea, estamos pasando por muchos problemas sociales y cada vez es más común ver marchas de todo tipo de problemas, ya sea pues de aborto, ya sea de feminismo, de lo que sea, hasta de trabajadores que no les han pagado, muchas cosas. Entonces pues imagínate, les costó 100 años para que les hicieran caso. Entonces a veces no somos tan empáticos con el tema de, pues es que están cerrando las calles, no me dejan pasar. O sea, quizá nosotros nos están quitando unas horas, minutos de nuestro tiempo, quizá lleguemos tarde a un compromiso, pero pues imagínate esa marcha
primero para organizarla, que nosotros estuvimos en estudiantil y sabemos lo que significa una marcha, la organización, el tiempo, y para que se haga una marcha realmente necesita haber una problemática y dos partes, o sea, los que no hacen caso y los que necesitan. Entonces, me parece muy interesante eso de que 100 años les tomó, y creo que podemos tomar eso como de referencia de que quizá esas marchas que están apareciendo ahorita pues sí pueden tener un impacto y pueden favorecer a sectores que lo necesitan, y que nosotros quizá no somos empáticos porque pues no nos pasa a nosotros. Hasta que nos llegara a pasar quizá lo entenderíamos. Entonces me llama mucho la atención eso, y pues me da gusto que cada vez haya más mujeres presentes pues en el Congreso, en presidentes municipales, gobernadoras. Poco a poco siento que es un proceso lento, pero pues cada vez es más notorio, ¿no? Sí, fíjate también que a pesar de cuántos años tiene, yo como que sí recuerdo el ver como esta transición, ¿no? Sí. Que pasó Carlitos. Nada, se me cayó toda mi agua en mis papeles, pero no hay texto. Sí, como esta, o sea, no es algo que hayamos nosotros crecido y ya esté bien establecido, ¿no? O sea, la paridad de género, todo eso, o sea, no, a nosotros mismos nos ha tocado, ¿no? Ver estos cambios y que se siguen dando, y pues que son, pues como debe de ser, ¿no? Como debió de ser siempre, ¿no? Entonces creo que es un buen camino, son muchos años, sin duda, o sea, los que llevó la lucha, los que sigue la lucha, porque no queda ahí. O sea, después fue a lo mejor por ocupar otros puestos, por ocupar otros puestos, ¿no? Que a lo mejor le corresponden solo a los hombres. Entonces creo que estamos como que ahorita se podría decir que en ese punto, ¿no? Y todavía hay como que muchísimo que hacer. Entonces sí, tener eso de referencia, ¿no? O sea, que las marchas, para quien dice, ¿no? Que eso no sirve de nada, o sea, el hecho de que salgan y se manifiesten no va a lograr nada, pues esto no se logró sentándose en una mesa y dialogando. Obviamente Claro. eso fue el último paso, pero para que te abran las puertas, para que te sientes a dialogar, pues tienes que hacer ruido, y ese ruido pues según tu necesidad y según solo lo que tú sufras, lo que tú entiendas, pues lo vas a hacer, ¿no? Entonces creo que sí nos falta mucha empatía, pero pues creo que vamos por buen camino. Tampoco creo que seamos de represores al 100%, pero pues creo que sí todavía está muy pequeño ese tema, ¿no? Entonces se puede hacer mucho sobre los movimientos sociales. Hasta nosotros estando en la universidad nos damos cuenta, por ejemplo en la Facultad de Ingeniería, que todavía hay estas brechas que pues tú pasas como hombre, pues no pasa nada, pero pues muchas compañeras nos han contado que, y esto es en serio, o sea, en una universidad pública, una universidad muy grande, representativa de México, que algunas mujeres pasan por la Facultad de Ingeniería y les chiflan todavía. O sea, están en una universidad que se supone que ya entendemos un poco más de estos temas y tratamos de analizarlos. Ahora imagínense pues fuera de la universidad. Entonces creo que también es un tema que hay que reflexionar, y que no se tome a la ligera de, pues solamente 68 años desde que pasó eso. No, son 68 años desde que se consiguió algo, y pues poco a poco va. Entonces me da gusto, y pues la entrada se me hizo muy buena, ¿eh? Sí, yo por eso tengo dos últimos ya para finalizar, 2 puntos. En primer lugar, pues nos damos cuenta de lo que tú decías, Carlitos, que lo poco informados que estamos muchas veces, ¿no? Sabemos que las marchas no son espontáneas, o sea, se programan, y hay hasta en Ciudad de México hay una página en Twitter que pone qué marchas va a haber el día de hoy y por qué calles. O sea, te informan para saber qué marcha va a haber y por qué calles, por 2 sentidos. El primero, por si te quieres integrar a marchar con esas personas, unirte a la causa, y en segundo lugar, para que evites esas calles. Entonces, el que todavía la gente esté yendo por la calle donde está la marcha significa que no está nada informado, o sea, que vive, está en su burbuja, en el que sale de su casa, va a trabajar, regresa del trabajo, regresa a su casa y ya, pero no está involucrado en lo que pasa en la vida pública, en lo que pasa en las problemáticas que tiene el país. Y pues así de simple, o sea, ya hay páginas que te dicen qué marcha va a haber y por qué calles. Y pues es interesante que la gente aún así no se entere y esté peleando por qué me cerraron esta calle, si es algo que ya está
pues muchas veces programado. Obviamente hay marchas que no están tan programadas, hay marchas que o plantones o cierres que no se programan, pero la mayoría sí ya está qué día y qué fecha y por dónde se va a circular. Y el segundo punto que tenía era, pues eso que también comentabas tú, Adrián, el cómo nos sorprende que haya ahorita la mejor paridad. Y nos sorprende que de repente digan, ya la primer gobernadora de tal estado, y la primer presidenta municipal de tal lado, y vamos por camino de la primer presidenta de México, y la primer rectora de no sé qué, cuando debería ser un camino completamente ya recorrido, ¿no? ya recorrido, o sea, ya si es una presidenta o es un presidente quien queda al poder, pues simplemente ya sabes quién te va a gobernar, pero no te debería sorprender ese hecho de que sea mujer. Simplemente pues ganó quien tenía que ganar y ya, pero en cambio pues si nos sigue, o sea, sabemos que estamos tan atrás que pues nos sigue sorprendiendo que sea una mujer la que va a gobernar. Entonces pues es otro tema que nos deja mucho pensando lo atrasados que estamos en muchos temas. Y así como este tema, estoy seguro que cada vez, mientras más pasa el tiempo, los sexenios, vamos a ver presidentes municipales gays, gobernadores gays, transexuales. Es que sí, estamos muy atrasados en muchos temas, pero creo que cada vez va a ser más notorio cómo va cambiando el prototipo del servidor público, el que conocemos todos, que pues, no sé, el señor trajeado, el de siempre. Entonces es bueno que nos diversifiquemos porque pues también pues, como sociedad vamos avanzando, entonces tener representantes así nos representa cada vez más. Y ojo, aquí quizá la única crítica que habría que hacer es que quien quede en el poder sea alguien que merezca quedar en el poder, claro. Sea hombre o mujer, o sea quien quede en el poder, que sea alguien que lo merezca, porque también muchas veces vemos que por el populismo o cualquier cuestión no tardan en lanzar a alguien famoso, claro, que sea de la comunidad y de repente, o sea, con tal de que gane, pero no es una persona quizá preparada. Sí. Y eso mismo pasaría con un actor famoso, con una actriz famosa, o sea, la única cuestión aquí es que sea alguien que verdaderamente esté preparado, capacitado y tiene las aptitudes para gobernar. O sea, no solamente digan, ya es que como ya es tiempo, ahora sí, ya ahora una presidenta mujer. O sea, sí, adelante, pero que esté preparada. Así como los hombres deben estar preparados y siempre se les pide, las mujeres y cualquier otra persona, pues deben luchar, pero con la preparación que tienen. Sí, que no sea una limitante esa. Exactamente. Sí, o sea, simplemente vaya quien quiera ir y quien puede ir. Exacto. No, pues estoy muy de acuerdo y ojalá y realmente haya resultados pues notorios. Pues ¿qué les parece si vamos al plato fuerte? Sí. Que bueno, se puede decir, yo diría que es un poquito plato fuerte, sí, lo que probamos. Pesadito, pero pues vamos a algo un poquito más pesado. Fue esa sopa de frijoles, ¿no? Así que es pesadita, que le ponen su tortilla frita y su sopa de quesito, así, pero sí es pesada, pero es entrada. Aún así sabes que no deja de ser entrada. Después va. Pues vamos al pozole, ¿qué te parece? Para que veas. Pues miren, yo les traigo una noticia. Mira, más que noticia es un suceso próximo y recabé algunos datos como para que estemos en contexto por si desconocían. Yo también los desconocía, pero pues ahorita para estar más informados. Se trata de lo de que AMLO dejaría la presidencia, una suposición. Ahora, vamos a explicar más o menos, si quieren, cómo funcionaría y ahorita más o menos me comentan y opinamos del tema. Sí, con la revocación, ¿no? Exactamente. Bueno, la consulta de revocación de mandato requiere primero 2.85 millones de firmas. Ajá. Eso es lo que pide el INE, mínimo. Para que se haga. Para que se haga la consulta. Okay. Sí, para que se vea que hay interés por parte de la gente de que se lleve a cabo. Exactamente. Bien. Ahora, bueno, es obvio, pero pues para que quede muy claro, la revocación de mandato no la puede solicitar el presidente, que es algo nuevo, entonces no es como que estemos muy informados del tema, pero es un poco obvio. Sí. Ahora, para que el proceso sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el 40% del padrón electoral. Okay. O sea, para que se pueda decir que se vaya. 40% o que se quede. El presidente del Congreso asumirá provisionalmente la presidencia en caso de que se tenga que ir AMLO, que es Olga Sánchez Cordero, ¿no?
no sé. Sí, creo que sí, es Olga Sánchez Cordero, la que se queda como sucesora. ¿Del Congreso? Ajá. Ahora, después de que pasa esto y de que llega el presidente del Congreso, tiene 30 días hábiles para nombrar a quien concluye la presidencia hasta el 30 de septiembre de 2024. Ok, el presidente entonces entraría, de la Cámara entraría como interino nada más. Exactamente, interino. Y obviamente no se pueden hacer unas elecciones para elegir a otro presidente. Se debe de quedar el interino. Con estos temas y todo este contexto, ¿qué opinan? ¿Qué opinas, Benny? Se ve que quieres hablar. Siempre. No, se ve que estaba, Siempre. Que estaba como buscando algo. No, sí, es Olga. Me quedé con la duda. Sí, es Olga Sánchez. Okay. Es la de Camitas, la de cabello cortito de lentes. Es ella. Pues mira, venimos de un tema de la consulta ciudadana, de la consulta popular que se hizo anteriormente, en la que tuvo muy poca participación. Sabemos que ni se acercó a ese 40% requerido, igual lo mismo que se necesitaba para que fuera vinculante la pregunta la dichosa pregunta, la famosa pregunta de que fuera vinculante con respecto a lo para que quede fácil el enjuiciar a los expresidentes. Entonces, pues que diga eso el presidente en dos cosas. Primero, demuestra que se siente confiado, yo creo que por el apoyo que tiene. Y segunda, yo creo que también ha de pensar que tampoco no se van a juntar esas 2 millones de firmas. 2 millones, ¿no? 2.85. 3 millones de firmas. No, yo imagino que también ha de pensar así como de que no se van a juntar esos 3 millones y a decir, pues si no se hace, pues ni cómo, o sea, aunque sea el 1%, porque me acuerdo que igual había leído algo que decía, ¿no? Que si el 51%, si digamos de ese 40% que se necesita solo iba al 20%, de ese 20%, si el 51% decía que se fuera y el 49% decía que se quedara, él se iba, porque no podían ahí andar moviendo, no podía gobernar sin la acreditación que era, ¿cómo dijo? Moral y legal, así dijo dos palabras así como interesantes. Entonces, pues yo creo que se siente confiado, pero también creo que vamos a empezar a ver movimientos ahí en la presidencia del Congreso. Porque también ahí van a decir, imagínate que se sale, pues yo quiero ser presidente al menos unos meses. O sea, yo sí me aviento ser presidente al menos unos meses. Si nunca lo pude haber hecho, quizá ahorita es mi momento. Entonces, pues por ahí igual así, pues está interesante. Yo creo que es una buena herramienta. O sea, sí hay que, como dice Benji, hay que estar o muy confiado, o muy seguro, o qué, ¿verdad? Por ejemplo, perdón, para que lanzarte. te interrumpo. Una persona me decía, pues es que también ya se le fue el gusto, o sea, ya él quería entrar, quería ser presidente, ponerlo en su currículum, y ya, o sea, ya no me importa que fui presidente un año, ya, o sea, ya fui presidente. Sí. Entonces por eso es que me decía así como de, no, pues no importa, o sea, aunque se salga, o sea, él ya puede decir que fue presidente. Ya lo meto en mi currículum. Ajá. No, pues sí, o sea, me parece una herramienta que creo que o sea, ellos cuando dicen el juramento, dicen, ¿no? O sea, si yo cumplo a grandes, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Dilo, sabemos que te lo sabes de memoria. No, pero lo voy a practicar porque algún día lo voy a usar. Aunque sea un mes. Que sea unas horas como el presidente que estuvo solo unos minutos, no sé si saben ese dato. Ah, sí, ya tiene mucho tiempo. Sí, muchísimos años, creo que estuvo después de, no me acuerdo si antes de Victoriano Huerta o antes de Francisco y Madero, es alguno de esos dos. No, creo que después de Victoriano Huerta. ¿Sí? Sí, creo. ¿Y qué tuvo nada más unas horitas? Minutos, creo que 47 minutos. Pero bueno, ya para el currículum. Sí, ya está ahí. Que o sea, sí, o sea, fue común. O sea, que hubiera presidentes de horas, de minutos. O sea, se toma como de risa, pero realmente sí hubo muchas personas que estuvieron en ese lapso de tiempo de presidentes de México. No, y más que antes era de que ya casi el presidente se tenía que esconder, ¿no? Sí, porque ya ¿tú eres presidente? Sí, ya era de esconderte. Contra el Adriancito. Sí, o sea, estaba dura la situación, ¿no? Hace unos cientos de años. No menos, ¿no? No, pues de los 1900 y tantos, sí. ¿no? 1800, 1900.
Sí, porque ya los últimos presidentes sí cumplieron sus periodos. Creo que a partir de que fueron periodos de 4 años, y ves que después cambió a 6 años, casi ya fueron periodos completos. Creo que ya no hubo mucho problema de... Sí. Bueno, pero lo que iba ya es que el juramento... sí, que lo ibas a decir. Adelante. Voy a parar. Pues es, no, si cumplo, que la nación me lo... No, ese si no lo cumplo. Me quería decir lo que dicen antes. Anotar. Sí, ¿no? Que me lo hagan saber, y si no lo hago, que la nación también me lo demande, ¿no? O sea, eso es una... A lo mejor suena muy como repetitivo y así, y pues la gente es como así de como, ay, si no haces tu trabajo, ¿qué? Pues sí, te voy a quitar. Pues no, ¿verdad? Entonces el tener ya esa, a lo mejor, podríamos llamarle como herramienta, o sea, sí es como que una puerta más, ¿no? O sea, sabes que a mí no me está gustando, pues voy a votar que a mí no me gustaría que siguiera, o sea, que no quiero que termine. No me está gustando, ya va a la mitad, o sea, ya es para que hubiera hecho algo, pues ya no creo que haga algo más en 3 años, no quiero que termine. Claro. O sí me está gustando, o sea, creo que va por buen camino, debería terminar sus sexenios, pues sí quiero que siga, ¿no? Entonces voy a votar que sí. Entonces creo que sí es algo que hacía falta, no sé si funcione, si realmente sirva, o sea, el hecho de saber que la gente quiere que lo siga gobernando o no quiere que la siga gobernando, o sea, también habría que ver eso, ¿no? Y cómo se va a modificar, o sea, ya eso ya está, ya es constitucional, lo que nos decías de que entraría la sí, ya entraría la presidenta y ya después escogen a alguien más, que no creo que escojan a alguien más, se va a quedar la misma. Sí, porque te digo eso porque era justo, ¿no? O sea, dice que la nación me lo demande, sí, pero te lo demando y pues, no te vas a ir. ¿Por qué? Porque los únicos casos eran cuando o moría o causas de fuerza mayor, ¿no? Demasiado mayor, ¿no? O sea, muy raro, entonces habrá que ver cómo funciona ahí el a mí se me hace muy interesante, muy valiente de hacerlo. Uh-huh. Sin embargo, pues como es la política, no creo que ese sea el trasfondo, que, no, qué buena onda, ¿no? O sea, siento que, o sea, si te pones a analizar cómo la están llevando, Morena fue el primer partido que se puede decir que ya está pensando en la presidencia de 2024, porque ya están sacando muchos reflectores, quién está levantando la mano. Entonces no creo que sea coincidencia, creo que también va por ese lado de ver, bueno, pues no se va a ir AMLO, pero se va a quedar su equipo, pero va a llegar alguien más. Entonces, o sea, siento que están jugando como con esos, con esta consulta popular, o sea, no creo que sea nada más como de, pues qué buena onda. Ahora, ¿creen que haya mucho cambio si llega Sánchez Cordero a como está AMLO ahorita? Y no creo, y menos con la transición que llevaría el tener este cambio de presidencia, como que no es tan fácil, ¿no? Y si ni siquiera es fácil, digamos, en países como Estados Unidos, que tiene una figura como vicepresidente, que ya a lo mejor está un tanto más involucrado y sabe que si llegara a pasar algo con el presidente es el que sigue y tiene que aventarse la batuta, ni así es fácil, menos en un escenario en el que no contamos con una vicepresidencia, donde entraría alguien que en su vida había pensado que podía llegar a ser presidente en tan poco tiempo. No sé, o sea, siento que sería nada más un momento de transición, serían años perdidos, sería quizá retomar y seguir echando a andar las cosas que ya están, pero no veo que hubiera algún cambio. No, y deja países, o sea, lo hemos visto aquí en la ciudad de Puebla, cuando entró el presidente interino del municipio. O sea, mucha gente ni se enteró, no supo cuándo Luis Van estuvo en la mini presidencia. Entonces mucha gente como que no supo cuándo entró, no supo por qué entró, o sea, no se dieron cuenta como que de ese cambio, ¿no? Sí, no supo nada, absolutamente nada. Y lo mismo pasó con gobernador, también nos tocó un gobernador interino, cuando está toda esta situación de Marta Erika, de Tony Gali. No, él sí ganó, fue una mini gobernatura. Pero él sí fue por elección y ganó. Okay. Este fue cuando llega Marta Erika, pasa lo del accidente, nos quedamos sin gobernador y entra el gobernador interino, que de hecho creo que lo propuso el Congreso del Estado. Okay. Entonces aquí no salió del Congreso, pero lo propuso el Congreso y creo que fue quien quedó. O sea, entonces se puede decir que más o menos ese sería el recorrido que podría seguir. Sí, un recorrido de transición fantasma, yo le llamaría.
Ajá, sí, porque pues es el mismo equipo, o sea, es... Exacto, es. Sí. Hay que verlo así, o sea, el poder ejecutivo realmente se centra en una persona Sí, que va a ser una imagen, que va a ser un representante, como el nombre lo dice, ¿no? De supuesto un representante, sí, pero que realmente, o sea, funciona con una megaestructura, ¿no? Que es la administración pública. claro. Entonces el hecho de que esté o no esté, obviamente va a tener su peso, pero no porque no esté, no se va a parar la administración pública, ¿no? O sea, eso sí nos lo dejaban muy claro, ¿no? La administración pública nunca se detiene. Sí, O sea, esa debe de estar permanentemente moviéndose y no porque no esté tal persona no se va a hacer. Sí. Entonces sería como que sí el camino. Igual creo que va a ser una mujer la que quede de presidenta interina, va a ser una mujer, estoy seguro por estos fenómenos que están saliendo de que cada vez hay más participación de las mujeres, lo cual es bueno, lo cual lo comentamos al principio, pero estoy seguro que se van a seguir con esa ruta. ¿Por qué? Porque no pueden poner un nombre y después que quieren a Sheinbaum, entonces creo que van a poner una mujer ahorita y van a querer poner otra mujer porque es la tendencia. Entonces la tendencia política que debería ser, o sea, no debería ser tendencia, pero eso es lo que se está siguiendo, entonces creo que va muy allá. Oye, por ejemplo, dices que entra, ¿no? La interina, 30 días No, o sea, tienen 30 días para elegir. a la... Bueno, sí, ajá, sí, se puede decir que sí, Sí, 30. porque pues esa misma se puede quedar. ¿Y ella termina los 3 años? A ver, ¿cuál? ¿La que elige? La interina, ajá. Sí. No. O sea, llega Sánchez Cordero, De ley. ajá, de ley. Ajá. 30 días, Ajá. escogen otra persona y esa persona que escoge se queda los otros 3 años. Ajá. No, 2 años. Porque Ajá, es en el menos 2022. porque- Bueno, Menos. Más menos. Pero sí, ese se queda 2 años. ¿te imaginas que quede, como dices, ¿no? Sheinbaum y ya en 3 años se lance Marcelo o al revés? Que sea una jugada así maestra. Para Como que que ya para que- todos para sean que no se presidentes, peleen. ya todos jugaron, ya. Para que no se peleen. Puede ser. ¿Te imaginas? Mientras. Bueno, ya, ajá, sí. Ya está no me bien. sorprendería. Sí. Y mientras no lleguen unas figuras políticas que no agradan tanto, Ujú. pues ok. Pero sí, Ebrard no es tanto de mi gusto, pero pues puede ser, puede ser que la puedan jugar como de, pues mira, no te la vamos a dar, Ujú. pero quédate acá. Ahora, habría un problema, que Ebrard no pertenece a todo lo del Congreso. Ujú. Tendrían que de alguna forma sacar un pluri, meterlo, o sea, tendrían que mover muchas cosas, pero creo que ahí, O sea, tiene que emanar del Ajá. Congreso el... pues es que sí, presidente, sí, es ajá, que no, sí, no sí. estoy... Es que realmente pues somos nuevos en estos temas, Ajá. o sea, como tal, Sí. pero sí, o sea, tendría que pues, del Congreso. Y ahora imagínate, o sea, si no fuera del Congreso, Sí, porque dices que no van a hacer elecciones, ¿no? no, como tal no hay elecciones. Entonces sería... O sea, sí podríamos pelear como que nos lo están imponiendo, ¿no? Entonces Sí, un poquito. poner a Ebrard sí sería... como Ahora, que- imagínate la oposición, o Sí, sea, sí, el sí, PAN y claro. el PRI, obviamente ves lo que están Que dijeran, haciendo. ¿no? Que dijeran ya el Congreso y queremos el presidente a AMLO. Y ya lo regresan. Puede ser. No, pero pues no se podría. Que bueno, después dijo y salió AMLO diciendo que él después de 2024, y si lo quitan, que, bueno, eso dijo, que ya no piensa meterse en nada de asuntos políticos, piensa retirar, Ujú. que ni siquiera quiere opinar, Ok. lo cual se me haría algo muy, pues muy inteligente, pero muy normal, porque es lo que hacen los políticos. No, y sobre todo, no sé, Excepto Calderón. esa no te la creo, sobre todo por lo Es que ya mucho está que, viejito. que Morena lo necesita. Pero ya está viejito. Pero Morena, o sea, necesita Morena lo necesita mucho, pero él no necesita a Morena. ¿estás de pero acuerdo? Morena sí lo necesita, o sea, yo creo que, y aún así todavía se ven inclinaciones de repente cuando da entrevistas y todo lo que hace en la mañanera. O sea, el INE lo ha intentado castigar tantas veces porque habla tantas veces de Morena como si Ujú. siguiera siendo el representante de Morena cuando ya es el representante del país. Entonces, que pase el tiempo y de repente de la nada digas, ahora sí ya no soy presidente, ahora sí ya no voy a hablar de, no sé. Ahí sí Será no- raro ver Morena sin no sé. AMLO. Ujú. No, o Y sea, por eso digo que wow. no sé, no creo. ¿No crees que Que no se meta ya en Ajá. asuntos políticos? Yo creo que sí va a seguir. Pues miren, este fue
pues el plato fuerte estuvo poderoso, Sí. Les dije que iba a estar más pesado y pues ya llevamos 2 platillos pesados, entonces... Sí, estuvo bueno y a seguir viendo, a lo mejor primero a ver que se junte la gente, las 2.8 millones de personas que necesitan firmar para que se haga. Ya una vez viendo eso, después el siguiente camino para ver cómo se hace todo el proceso para la revocación y etcétera. O sea, va para largo el camino, pero primero hay que esperar pues este proceso de la recabación de firmas, cómo se va a hacer, se van a poner puntos estratégicos. Sí. Va a estar interesante. De rápido y sin decir sus posturas. ¿Ustedes votarían en la consulta? No importa si sí o si no. ¿Tú votarías? Sí, votaría. ¿Tú? Sí. Ok, pues yo creo que también. Sí, nada que ver con la anterior, o sea, con la anterior. La anterior, bueno, estuvo muy... me hizo... Pero esta sí, yo creo que esta sí es de interés, o sea, sí es de bastante interés. Sí, ya te convenga o no, sí, o sea, si tú estás trabajando en el actual gobierno o no, sí te conviene, entonces va a estar bueno. Sí, no te puedes arriesgar a, como dices, ¿no? O sea, estar confiado a que no va a llegar ni al... Ahora, puede ser que le digan a todos los de Morena, pues no voten, porque si no, no jala. Quién sabe, va a estar interesante, pero no, también no, Sí. pues no les conviene. No, porque si no llega ni al... Pues, pero si ya dijo que aunque no lleguen, él se sale, pues imagínate que sean 20% pero eso voten eso y el siento que es más 20%. irreal que lo de que no se meta. Ajá. Sí. Y ya quiero ver la pregunta también de como tipo... ¿Cómo te la plantean, no? ¿Usted desearía que el ¿Estarías de actual acuerdo con la representante revocación de mandato del actual presidente? quede Así estaría bien. Así revoque Así, pero poco de creo sus que venga así. actividades legales, ¿Quieres que morales? se abra o no? Pero sí, puede ser muy... Si usted quiere que se salga, ponga importante. ponga en no. No, y al final así bien confuso. Si usted quiere que ya no sea presidente, ponga no. Si quiere que siga como presidente, ponga sí. Sí, ya está bien claro, Y ¿no? ya te vas a quedar que Sí, estaría interesante. Cortocircuito ahí mismo. Pero pues Bueno. vamos al postre, ¿no? ¿Les gustó? Va, ¿Traes postre? Vamos ¿Quieres con los verificar? Y ¿Cómo no, lo traes? no les traigo buenas noticias porque Ya. no está dulce. Nada dulce. O sea, hoy sí nos vamos bien O pesados. sea, no es postre, es más como ese que te ponen así como ese plato de papitas nada más. Como Espero que venga con Como botán. un poquito así. Me hace falta. Bueno, miren, este es de Forbes. Forbes dice que, bueno, no Forbes, se hace un estudio, el ranking The World Justice Project de corrupción, donde vienen todos los países. Y México es el 5º peor país del mundo respecto a la corrupción. Como ven, ese es el encabezado. ¿Qué opinan ya de entrada? Pues de entrada yo mando a volar tu postre. Sí, digo, pues tu postre. Vámonos, porque no sé, o sea, son muchas cosas. Igual me topé con ese postrecillo en la semana y yo lo vi del otro lado, o sea, no solamente del que es el 5º lugar, sino al revés, sino que es el 135, Ajá. o sea, el primero es el menos corrupto, Sí. el 139. 139 es el más. Entonces el 135 aparece México, es así como de... Sí. "Ala, ¿por qué?". O sea, como que desde ahí lo ves. Y luego veía yo la comparación de años anteriores. O sea, no solo veía eso, sino veía la comparación de que creo que ha subido o bajado, como lo veas, 17 lugares. Creo que estaba en el 127, después en el 100 no sé qué, no, Sí, estaba sí. en el 117, luego como en el 124 y ahorita en el 135, o sea, y no sé, está feo, ¿eh? Creo que igual habría que ver qué evalúa. Ujú. O sea, qué evalúa, desde qué sectores. Ahorita vamos a eso, Carlitos, pero ¿qué opinas? Nada más de que esté Está bien, gracias. Fíjate que yo hubiera pensado que estaba... No, al contrario, Sí, que no estaba en el 5, realmente. O sea, yo hubiera pensado que, o sea, pues sí, se sabe que México es un país corrupto, pero no hubiera pensado que en el lugar 5, entonces no, me causa cierta como confusión porque, no sé, o sea, lo que yo hubiera pensado quizá, pues bueno, no es lo que es, entonces, pero primero... Dime, o sea, ¿qué es lo que más o menos se Ok, evalúa? bueno, se rankean en esto de los 139 países. 139. México está en el 135, depende cómo lo veas, ¿no? O sea, está en el 135 de 139, de mejor a peor. Sí. O es el 5º peor, porque pues es el 135 de 139. Ok.
Entonces, está por encima de Uganda, Wakanda. o sea, Uganda es el 136, Ok. Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo, que ¿Todos es... son africanos? Sí, Sí. sí. Que es la República Democrática del Congo, es el último, es el 139, O sea, el peor. el peor en cuanto a corrupción. ¿Cuántos países hay en el mundo? Según la ONU. 190, Sí, ¿verdad? 198. Algo así. Menos de Chistoso, 200. ¿no? Como solo permiten ser valuados 188, 186. Bueno, ajá, entonces. O sea, esos 50 países, ¿en dónde estarían? Que dicen, ¿sabes qué? A mí ni me revises. Yo siendo México diría, mira, ni los metas mejor. Sí, No sí. nos vaya a ir peor. Sí, yo creo que son países muy, muy pequeños. No sé, por ejemplo, el Vaticano o países nuevos. Entonces, yo creo que va por esa idea. Bueno, entonces México tiene una puntuación de .26, Okay. 0.26 en una escala del 0 al 1. Entonces esa puntuación es la que lo ubica en el lugar 135. Sí, reprobadísimos. Reprobadísimos, nada te ayuda ahí, ¿no? No. Entonces, lo que No sube decías, a ¿no? 6. Que no sube. Que se evalúa o cómo es que se llega a estos indicadores. Por ejemplo, te evalúan a los legisladores del país, también del 0 al 1, Okay. en cuanto a todo esto, en cuanto a corrupción, el poder ejecutivo, el poder judicial, Okay. la policía. Estos son los que México tuvo peor evaluados, Okay. teniendo con los legisladores el .1, con el poder ejecutivo y el poder judicial el .31 y con la policía y el ejército .33. Okay. Son esos sus puntos peor evaluados. ¿Cuál estaba en cuanto peor? ¿Cuál era el cuanto a peor de corrupción. todos? El de los legisladores. Legisladores. Sí. O sea, yo hasta imaginaría, o sea, si me dicen cuál crees que estaba peor, quizá yo Policía, hubiera dicho ¿no? La policía. policía, totalmente. Duda. Sí, la Hubiera policía. dicho, y eso porque también estaba leyendo que se igualó en 3 cosas, ¿no? Y entre ellas creo que eran sobornos. Ujú. Y yo digo, no, pues sobornos, pues la policía. Pero quizá Pero qué tipo. es un nivel también Sí. micro. Sí, O sea, la policía 100 pesitos o algo así. Ojalá, Bueno, ojalá. bueno, digamos en ese estándar. Y ya los que son representantes, pues eso sí ya van más chonchos, ¿no? Más chonchos. Ujú. Ajá. Ok, ok. También se evalúa la justicia civil, la justicia criminal Ok. y el orden y la seguridad. Y pues también podemos ver, o bueno, destacar en lo que mejor sale México, que son las categorías de gobierno abierto. Tiene ahí una Ok. puntuación del .60. Bueno, o O sea, sea, o sea, transparencia, pues. Ajá, ahí sí ya pasó, ¿no? Ya tiene ese 6. sí es 6. Y el lugar 43 de 139 en cuanto a esa nota de gobierno abierto. Ok. O sea, esa nota lo hace ocupar ese lugar. Y en cuanto a derechos fundamentales, tiene .49, que lo o ubica sea, en el derecho puesto 91. a vivir, a una casa. derechos Las humanos garantías, como tal. las garantías individuales, pues. Aún así reprobados, ¿eh? Punto 43. 49, 49, no. No reprobados. que lo ubican en el Sube. puesto 91 de estos temas. Sí. Arriba también de la media, o sea, tampoco es como que sea tan bueno. Sí, yo creo que, o sea, lo que más me llama la atención es lo de la policía. Yo hubiera pensado que más, pero sí es muy cierto lo que dices. O sea, lo de la policía, la corrupción policíaca la podemos ver más que la corrupción en la política, en lo Sí. legislativo. Sí, Entonces un poco creo más. que esa es la diferencia. Y más común, o sea, nosotros como hombres comunes, pues encontramos rápido un policía y que te quiere una mordida, ¿no? Pero nosotros como hombres comunes que encontremos a un legislador que nos diga, ¿sabes qué? Danos tanto para X cosa. Y es que No. también, esta frase no me gusta porque no contextualiza todo el panorama, pero pues vamos a resumirlo. Es que sí es cultural, ¿no? O sea, sí es cultural. Los típicos dichos de el que no tranza no avanza, o pues es que así es esto, o es que pues ni modo, o en los mismos trabajos, en el fútbol, que para debutar tienes que dar una lana. ¿Y cuántas personas no han llegado por eso? ¿O cuántas personas llegaron por eso? O sea, es otro tema. Entonces, creo que también, pues, o sea, vemos esto y decimos, sí, no, pues sí es cierto, no, es que estamos bien mal. Pues estamos mal,
O sea, tú también lo estás haciendo, tú también, yo también. Entonces, pues trata de entender esta noticia y no la tomes como otros datos que donde estamos, en lo bueno o en lo malo, veámoslo por qué podemos hacer, pues para que baje, aunque sea en tu casa, o aunque sea en ti, aunque sea que tu papá diga, no, así es esto. Tu mamá, no, pues es que así es necesario. Bueno, pero en ti. Ya sí, Sí no, empieza, a mi ¿no? mamá O sea, sí le doy la mordida para que me dé así el pedazo más grande de carne. Nada, desde ahí ya. Sí, desde suena- ahí, ese tipo de cosas, ¿no? Suena muy cliché, ¿no? Pero sí, sí suena muy cliché, empieza... pero es que sí, pues sí empieza desde el cambio. casa, desde el hogar. Sí, empieza. sí, pero no. O sea, sí está bien, obviamente. Pero es lo mismo, o sea, si vemos que los legisladores son los que son un nivel más grande de corrupción, pues también debemos empezar a ver qué medidas pueden tomar para verificar qué es lo que están haciendo y pues que ellos bajen. O sea, aunque lo hagamos en lo micro, o sea, de repente vamos a aparecer como... ¿Cuál era el que tenía 61? El de... Bueno, el de transparencia, Gobierno digamos, que abierto. Ah, que sí. me acuerdo. Ah, sí, 49, ajá, tenía ajá, 49. sí. De repente ese de corrupción con policías va a tener igual 49, pero vamos a encontrarnos que el de legisladores siguen 10%. Entonces, o sea, no creo que sea tan equilibrado por lo que decía, el macro y el micro, no creo que sean esos tan equilibrados. Pero por algo se empieza, Benji. Sí, o sea, sí, pero no. Creo que la respuesta es la misma solución de eso de, pues el gobierno abierto está tan bien, porque es un tema nuevo en México. Está extraño que gobierno abierto Sí. sea... Porque, mejor. bueno, también es nuevo, es un tema muy nuevo aquí en México, todo lo de la transparencia. Abiertamente sabemos que somos corruptos, Sí, ¿no? está raro, porque sí sabemos, Exactamente, pero lo no hacemos sabemos nada al por eso. respecto. Entonces, gracias a eso de gobierno abierto y transparencia, es que se puede solucionar el tema de corrupción en los legisladores. O sea, no veo otra forma, creo que es la única solución. Lo de la policía, pues igual, tendrá que ser lo mismo. O sea, no gobierno abierto como tal, pero sí algún departamento, un área dentro de seguridad que lleve todos esos temas. Y ahora algo que me sorprende es que el eslogan tan grande que tenía ahorita la campaña, ¿no? De pues Morena era terminar la corrupción. Corrupción cero. Cero día corrupción. uno, algo así. Y de repente ver que sigues empeorando, a lo mejor todavía a lo mejor hasta lo defiendes, ¿no? Dirías, ¿sabes qué? Morena el gobierno en turno no lo está haciendo tan mal. Vamos a arreglar algo. Porque estábamos a lo mejor en 2020 en el lugar 127 y ahorita en 2021 seguimos en el lugar 127, bueno, al menos no empeoró, porque sabemos que en el 2019 estábamos en el lugar 117, en el cual bajamos 10 lugares, y del 2020 al 2021 a lo mejor nos quedamos igual, dices, bueno, al menos no se ve que sigue la tendencia de ir hacia el peor. Pero si vemos que sigue en esa tendencia de hacia abajo, de ya sea el lugar 135, de 139, pues entonces ¿qué pasó con el ¿Tienes el dato de quiénes son los que menos? Sí, Estoy seguro que los nórdicos. No lo tengo, pero seguramente. Sí, seguramente. Así que bueno, también o sea, no se compara. Obviamente, Aquí está. Lo que ahí tienes quién es el menos. Dinamarca, Noruega, Singapur, Mira Singapur. Suecia, Finlandia y Nueva Zelanda. Bueno, los nórdicos. Que también, o sea, comparemos, no es la misma población, el número de población. Pero yo estoy seguro que China, quizá, bueno, no sé. Yo no apostaría que China no está en los primeros lugares de ser el que menos tiene corrupción. No sé. No sé, Sí, pues a lo mejor no. habría que hacer uno No. de potencias, ¿no? De potencias, todas las Es que potencias, y de ahí ya sería saber. uno y realmente no estaban bien ubicados. Yo me acuerdo, o sea, salió hace mucho tiempo y no estaban bien ubicados Estados Unidos, Ajá, Sí, sí, Italia, lo recuerdo. China, Sí. Lo recuerdo. Rusia, entonces... Sí, lo revisamos creo y era así como Sí, son sí, bastante recuerdo. similares a Claro, México, ¿no? claro. O sea, Entonces, no sí, tan mal como México, pero sí no. la misma tendencia. Pero aún así, otra cosa que me sorprende es que seamos el primer lugar en Latinoamérica. En América. En toda América, bueno, o sea, pero no escuché alemán. En toda América ser el primer lugar y creer que México, muchas veces consideramos que México en cuanto a economía, en cuanto a oportunidades, hay más oportunidades en México que en otros países de Latinoamérica, y ver que en corrupción seguimos siendo el primer lugar, o sea, no somos para nada ejemplo en ese tema, o sea, ¿dónde está? O sea, ¿dónde estamos? Fíjate México, ¿a dónde vamos? Igual estaría interesante ver, es que, no sé, todo el estudio me llama mucho la atención por ver, o sea,
cómo se recaban los datos, porque pues quizá México con el gobierno abierto sí, pues hubo apertura de datos, Sí. pero no sé, por ejemplo, Venezuela. Ujú. ¿Crees que Venezuela abrió todos los datos? ¿Crees que países como Cuba? Ya habría que buscar el listado completo y a lo mejor hasta encontramos que Venezuela no está Está rankeado. Pues, Que sí. aún así siento que está mal querer buscar, ¿no? Alguien Ah, que no, te- no, así o como sea, que- que digas, como que que Venezuela tú no está. estás, tu tú compañero estás no somos salió. tan malos. Sí, tú saliste peor. Sí, yo saqué ¿Cuánto 5, sacaste? 4. Punto 24. Sí, es una forma de justificarse, pero sí Ah. o sea, es O sea, es muy pésimo. real. Aún así, el postre, pésimo. O sea, esto ¿Qué les digo? está Estuvo bastante pésimo. mal. Estuvo pésimo, pero en realidad la comida estuvo muy buena. Sí, me agradó y pues creo que de sí buscar la lista completa nos ayudaría mucho a ver qué panorama tenemos. No es bueno compararse, pero pues qué tal si somos el 135 y Estados Unidos el 100 y ver la puntuación o algo. Pero aún así estamos No. pésimos, o sea, estamos pésimos. No creo que estemos tan separados, pero bueno, pues ese fue el postre. Ese fue el postre. Buen postre. Qué buen postre. O sea, Qué- buen en realidad, postre. Qué buenas comidas. En el sentido de que me lo tuve que comer todo. O sea, ¿sabes qué era? Era ese saborcito que empiezas a probar y no te gusta, pero quieres descifrar a qué sabe y sigues Sí, probando, claro, pero no te lo gusta y hasta que te ves ya te lo terminaste y nunca descifraste, no te gustó nada, o sea, sí fue el postre. Pero bien, Pues ahí está. Pues cerremos nada más con una recomendación. reflexión. Una reflexión, como los programas estos como de hoy. Les recomiendo, ahorita, o sea, siempre les he recomendado todo esto del streaming, pero les recomendaría, ahorita ya estamos casi todos los estados en semáforo verde, y si tú te sientes cómodo y ves que tiene las medidas sanitarias correctas tu cine, de tu preferencia, date una vuelta a ver Venom y date una vuelta a ver la de Doom. Son grandes películas, tienen buenos directores, muy buenos actores, entonces pues date la oportunidad, yo igual se lo recomiendo, y pues disfruta de la experiencia de regresar al cine. Ok. Buena Buena reflexión. Me Sí, llegó. sí. Sí me llegó. Te digo. Muy bien. Pues como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos intentando ser activos, buscar datos curiosos, hacer alguna infografía importante. Por ejemplo, el tema que les platicamos como entrada acerca del voto femenino. Se hizo una pequeña infografía para que pues estuviéramos todos informados, algo muy digerible y que pues te da quizá para platicar en cualquier lugar, no solamente llegar y platicar de la novela, sino platicar de un dato interesante, Sí. no solamente platicar de cómo quedó tu equipo favorito, sino decir, ¿saben qué? Acabo de ver que el 17 de octubre de 1953 es cuando se puso en la Constitución que las mujeres ya podían votar. Y platicar acerca de eso más allá de otras cosas. De ideologías, sí. Entonces, muchas gracias por vernos. ¿Algo más que agregar, querido Adrián? Como siempre, tu frase célebre para cerrar. No, nada, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Los leemos siempre ahí en sus comentarios, sus sugerencias, todo. Estamos ahí pendientes, entonces sigan informándose, sigan leyendo. Y a todos los que nos ven, los llevamos en el corazón. Sí. Antes de irnos, le mando saludos porque es que llevan 4 capítulos diciéndome que les mando No se los mandes, no se los mandes. No, sí, Ya se los mandes. sí, porque Que te- si no que me te van a ruegue, bloquear, que te me van a ruegue. bloquear. Dios. No, sí. Saludos a mis amigos Alejandro Ramírez, Alejandro Viveros, Carlos Reich y Jordi. Saludos. Ya, es todo. Ok. Sale. ¿Algún saludo? Pues a todos. Todos los Sí. que Y yo saludos a Tom Hardy. Gran Actúa bien. película. está viendo. Gracias, nos vemos.